Unidad número 3, estadísticas descriptivas. Este trabajo es para la asignatura Estadística Inferencial a cargo del docente Héctor Bejarano de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Luis Durán, con el código estudiantil 6304583. Primer punto. ¿Qué opina de la diferencia entre estimación puntual y de intervalo? Definición. Estimación puntual. Proporciona un valor como estimación del parámetro. Por ejemplo, promedio de una muestra como estimación de la mediana poblacional. Estimación de intervalo. Ofrece un rango de valores dentro del cual probablemente se encuentra en el parámetro poblacional. Ejemplo, si queremos estimar la altura media de una población, una estimación puntual sería el promedio de la muestra. La estimación de intervalo sería un rango de altura con un nivel de confianza, por un ejemplo, del 95%. Segundo punto, ¿qué le parece la relación entre error máximo y amplitud de un intervalo de confianza? Definición. El error máximo determina qué tan lejos puede estar el estimado del valor verdadero. La amplitud de intervalo de confianza depende del error máximo, menor error, menor amplitud. Ejemplo, si el error máximo es un intervalo de confianza para el ingreso medio, es de 100 pesos, el intervalo podría ser de 900 a 1100, con una amplitud de 200 pesos. Tercer punto, ¿qué opina entre utilizar la distribución t-student y la distribución normal estandarizada? Definición. Distribución normal. Se usa cuando la muestra es más grande, n mayor que 30, o se conoce la distribución estándar poblacional. Distribución t-student. Se emplea para las muestras pequeñas, n menor que 30, o cuando se conoce la desviación estándar poblacional. Un ejemplo, al estimar la media de una población con una muestra de tamaño de 20, se usaría distribución t-student. Cuarto punto, ¿cómo deberá ser una muestra aleatoria? Definición. Una muestra aleatoria debe ser representativa y que cada elemento de la población debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado. Un ejemplo, si queremos estudiar la satisfacción de los clientes, se seleccionan personas al azar en lugar de solo quienes han comprado recientemente. Quinto punto. ¿Cómo le parece la estimación de un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias con y sin varianzas conocidas? Definición. Si se conocen las variaciones de ambas muestras, se usa una fórmula específica y, de no ser así, se ajusta la fórmula y se emplea una aproximación de t-students. Ejemplo. Comparando el rendimiento promedio de dos grupos de estudiantes, uno con varianza conocida y el otro no, el intervalo de confianza varía en la función de esta información. Sexto punto. ¿Qué opina de la estimación de un intervalo de confianza para dos medias de datos pareados? Definición. En los datos empareados, las observaciones están relacionadas, por lo que analiza la diferencia entre pares en lugar de medias individuales. Un ejemplo más cercano es un estudio antes y después de una intervención. Se calcula el intervalo de confianza y la diferencia de las medias iniciales y finales. Séptimo punto. ¿Qué piensa entre la diferencia existente entre la estimación puntual y la estimación por intervalo? La estimación puntual es específica pero sin información sobre su precisión, mientras que la estimación por intervalo incluye una margen de error. Un ejemplo, al estimar un peso promedio, la estimación puntual daría un solo valor, mientras que en el intervalo proporcionaría un rango de nivel de confianza. Punto 8. ¿Qué piensa del cálculo de la muestra piloto y en qué caso se utiliza? Definición. Una muestra piloto es una pequeña muestra inicial para recopilar información preliminar y mejorar el diseño del estudio. Se utilizan en muchísimos casos. Tenemos en algunos, en específico, de pronto periodismo, también podría ser en la ingeniería y un ejemplo más cercano, si se lanza una nueva encuesta, una muestra piloto puede ayudar a identificar errores en el cuestionario y asimismo ajustar el tamaño de la muestra final.